Podcast. Hoy vamos a conversar con el parlamentario de UPyD, con Gorka Maneiro. Bienvenido. Gracias. Detenciones de ayer. No sé cuál es la valoración que realiza de esa operación policial que se llevó a cabo en la denominada Operación Araña. Bueno, que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que se utilicen las redes sociales, en este caso, para insultar a los ciudadanos, para insultar, en este caso, a las víctimas del terrorismo o para enaltecer la violencia terrorista, ¿no? Una cosa, por lo tanto, es la libertad de expresión, que tiene que estar garantizada y está garantizada, y otra cosa es que pueda haber ningún tipo de impunidad para quienes utilizan las redes sociales, en este caso, para atacar los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, en este sentido, nos parece correcta la operación, vistos algunos de los tuits que hemos visto publicados en los medios. Ayer, en ese debate y en esas opiniones que se escucharon también mucho en la reacción que se generó precisamente en Twitter, leía un tuit de Txema Urkijo, el que hasta hace nada era miembro de la Oficina de Atención a las Víctimas, y apuntaba a un debate que quiero plantearle y a ver qué opina usted. Él decía que si se puede citar a las personas ante los tribunales, que por qué se realizan este tipo de operaciones policiales, y planteaba si no se está buscando un poco de propaganda mediática. Yo no creo que sea cuestión de propaganda mediática. Se trata de que al final en las redes sociales también, como digamos en la vida real, por así llamarla, hay personas que están insultando a otros ciudadanos, que están insultando a las víctimas del terrorismo, que están reivindicando las acciones de la banda terrorista o cosas parecidas, ¿no? Y ahí no puede haber ningún tipo de impunidad. Es un tema muy serio y por lo tanto esas detenciones a nosotros nos parecen perfectamente razonables y lógicas en un Estado de Derecho. No puede haber ningún tipo de impunidad, no puede permitirse que haya personas que utilicen, en este caso, las redes sociales para insultar a otras o para hacer apología del terrorismo. Yo creo que es una cuestión de sentido común. Este fin de semana en algunos medios se volvió a hablar del movimiento IBIL, ese movimiento que dice desmarcarse de la línea que ha adoptado la izquierda abertzale en los últimos tiempos y abogaría por volver a tiempos anteriores. Ayer Fernando Barrena decía que eso no es la izquierda abertzale y que por lo tanto no hay que vincularnos con ellos, pero no sé cuál es la lectura que hace de todo esto. Bueno, cosas parecidas ha sido, digamos, el ADN de la llamada izquierda abertzale. Por lo tanto, lo que cabe exigir a la izquierda abertzale es contundencia ante ese tipo de acciones, aunque es difícil que pueda haber contundencia por parte de la izquierda abertzale. En todo caso, lo que nosotros defendemos es la aplicación del Estado de Derecho, de la justicia, de la acción judicial, de la acción policial, para conseguir al final la derrota definitiva de ETA y defender al fin y al cabo la democracia, defender las instituciones democráticas, defender la legalidad vigente, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Han pasado ya más de una semana desde la Berri Eguna. El Lehendakari entonces abogaba por el diálogo, la negociación, el acuerdo y la ratificación como vías, como lo que él denominaba la vía vasca, para elaborar ese nuevo autogobierno que, pues, por otra parte, se está tratando en la ponencia que ha empezado hace poco. ¿Qué le parecen esas 4 propuestas? Pues que ya sabemos a qué se refieren habitualmente los nacionalismos cuando hablan de diálogo y de acuerdo. Lo que pretenden los nacionalistas es que los que no somos nacionalistas les demos la razón, ni nosotros no se la vamos a dar, ¿no? Por lo tanto, diálogo parlamentario, diálogo democrático, evidentemente sí, pero también respeto a la legalidad vigente, respeto a las normas de juego. En todo caso, y en relación a este asunto, estaría bien que el Lehendakari, y nosotros se lo vamos a preguntar en sede parlamentaria, explique qué es el proyecto, cuál es el proyecto que defiende para Euskadi, si finalmente defiende la independencia y cómo piensa alcanzar la independencia. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Lehendakari, explicar fehacientemente cuál es el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco y si va a respetar la legalidad vigente. Nosotros solemos decir que el derecho a decidir planteado por los nacionalistas es una falacia, porque al fin y al cabo el derecho a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos. Y los nacionalistas lo que hacen cuando defienden el derecho a decidir, al final lo que defienden es que una parte de los ciudadanos no puedan decidir sobre el modelo territorial, en este caso del Estado. Y nosotros lo que decimos es que el modelo territorial del Estado, el modelo territorial del país, de España, corresponde decidirlo a cada uno de los ciudadanos españoles. Es lo que dice la Constitución española y es lo que nosotros evidentemente defendemos. El nacionalismo nos lleva a un camino muy peligroso, al camino de la ruptura, al camino de la confrontación, al camino del enfrentamiento, y nosotros somos más partidarios de unir antes que de separar. El futuro es Europa,
El futuro es la Europa de los ciudadanos, la máxima igualdad posible, y creo que eso es lo que tenemos que defender, no solamente en Euskadi, sino en el conjunto de España y, como digo, en el conjunto de Europa. Ese es el futuro. De Europa y de las elecciones europeas quiero hablar con usted, pero hablaremos de eso en unos minutos. Siguiendo con esa ponencia, los socialistas dicen que el derecho a decidir ni siquiera existe. ¿Están de acuerdo con ellos? No existe el derecho a decidir que defienden los nacionalistas. Una cosa es el derecho a decidir desde el conjunto de los ciudadanos españoles para decidir, por ejemplo, si se quiere cambiar la Constitución española o si se quiere cambiar el modelo territorial del Estado. El derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir es una gran falacia, es una gran mentira. No está recogido ese supuesto derecho en ninguna Constitución del mundo y, por lo tanto, hay que recordárselo. Se puede cambiar, evidentemente, la Constitución española. Nosotros queremos cambiarla. Se pueden cambiar las leyes. Nosotros queremos cambiar el Estatuto de Gernika, queremos cambiar la Ley de Territorios Históricos, queremos cambiar muchas leyes, queremos aprobar otras leyes para ensanchar la democracia, pero para eso, lógicamente, hay que respetar los mecanismos establecidos en las leyes. Hay que cumplir la ley, por lo tanto, ¿no? Eso es lo que nosotros, al fin y al cabo, defendemos. Y en esta situación, ¿qué sentido le encuentran a acudir a esa ponencia de autogobierno? Bueno, hay que estar en los foros, ¿no?, para expresar, en este caso, nuestras opiniones. Nosotros vamos a ir allí a explicar que lo que nosotros pensamos que es mejor para el conjunto de los ciudadanos es hacer una visión o un análisis global del conjunto del país, y vamos a defender que lo que corresponde y toca, y creo que es lo más necesario y lo que necesitan los ciudadanos, es ir hacia una reforma constitucional para ir hacia un modelo de Estado federal, pero un modelo de Estado federal simétrico y cooperativo, donde haya la máxima igualdad posible y no haya ningún tipo de privilegio, dentro también de una Europa más abierta, más igualitaria y más federal. Eso es lo que nosotros vamos a defender. El Partido Nacionalista Vasco defenderá sus ideas y el resto de partidos políticos defenderá también las suyas, ¿no? Pero en todo caso pensamos que, puesto que se ha puesto en marcha esa ponencia, nosotros vamos a estar ahí, lógicamente, a intentar, digamos, desmontar todas las falacias habituales del nacionalismo, a defender más democracia, más igualdad y menos nacionalismo. Creo que es lo que más interesa al conjunto de los ciudadanos. Hoy por hoy, menos el PNV, el resto de partes que están en esa ponencia de autogobierno, es decir, todos los partidos de la oposición, han dejado muy claro cuáles son sus líneas rojas y dónde es a dónde quieren llegar en la ponencia de autogobierno. ¿Tiene sentido, por lo tanto, el recorrido de esa ponencia o está, como pasó con la ponencia de paz y convivencia, no sé si está ya el final de esa ponencia escrito? Nosotros vamos a pelear cada sesión de esa ponencia para explicar cuáles son nuestras ideas, como digo, y para desmontar las mentiras del nacionalismo vasco. A eso nos vamos a dedicar. Pienso que hay que estar en ese foro para defender, como digo, nuestras ideas. Lo que sí que cabe es exigirle al Lehendakari, al Gobierno y al propio Partido Nacionalista Vasco que explique qué es lo que quieren ellos, cuál es su modelo de país que defienden, si quieren la independencia ya, cómo pretenden alcanzarla. Creo que los ciudadanos merecen claridad. Nosotros hemos explicado en innumerables ocasiones cuál es nuestro proyecto, qué es lo que queremos, qué modelo de país queremos, qué modelo también de Euskadi queremos y qué modelo de Europa queremos, ¿no? Queremos que el Lehendakari, que es el máximo representante de los ciudadanos vascos en Euskadi, explique también cuál es su modelo. Ya digo, nosotros vamos a dar una batalla, ¿no?, una batalla política para defender nuestras ideas, que creo que son buenas, son correctas y son las que necesitan el conjunto de los ciudadanos. Ya por acabar con esta cuestión, el PNV dice que no define su postura porque no es interesante dejar del todo escrito a dónde se quiere llegar y que las líneas rojas no son interesantes. Otros partidos consideran que no lo hace porque está retrasando el final de esa ponencia. ¿Por qué considera que el PNV no está Porque está jugando, como siempre, a la ambigüedad, que es lo que habitualmente hace el Partido Nacionalista Vasco y lo que ha hecho durante largos años. Veremos cómo dentro de 2 años o 2 años y medio, cuando se convoquen las elecciones autonómicas, ellos puedan presentar quizás una especie de nuevo plan Ibarretxe o cosa parecida. Bueno, los ciudadanos tendrán que tomar buena nota de qué es lo que hace cada partido político y las ambigüedades de cada cual. Nosotros intentamos ser lo suficientemente claros para que los ciudadanos nos entiendan y al final opten por votarnos
o no, pero queremos sobre todo explicar cuál es nuestra propuesta y qué es lo que interesa al conjunto de los ciudadanos, que por cierto ahora mismo tiene graves problemas, ¿no? Principalmente el paro, el desempleo, la crisis económica, la corrupción, la desigualdad, el incremento de la pobreza, la mayor diferencia entre pobres y ricos. Esos son los asuntos esenciales que creo que interesan al conjunto de los ciudadanos, pero ya sabemos cómo son los nacionalistas, ¿no? Lo que quieren es romper, lo que quieren es dividir, lo que quieren es alcanzar ventajas políticas, privilegios económicos. Ese es su juego, y también sabemos qué es lo que el nacionalismo aquí y fuera de aquí, en el conjunto de Europa y en el mundo, ha provocado. Ha provocado pues, guerras, ha provocado enfrentamientos, ha provocado desigualdad. Nosotros vamos a defender más unión, más solidaridad, más igualdad y, por lo tanto, menos nacionalismo. Ya que me nombraba la palabra privilegio, ¿sigue considerando que el concierto económico es un privilegio? Que se lo pregunten al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, porque dijeron que no otorgaban el concierto económico y ni siquiera un pacto fiscal al Gobierno de Cataluña. Porque el concierto económico no se puede aplicar al resto de comunidades autónomas, sumaría más de 100. Nosotros queremos tener un sistema fiscal lo suficientemente claro, razonable y sensato y lo más igualitario posible para garantizar la mayor igualdad posible en Euskadi y fuera de Euskadi. Si estamos hablando permanentemente de que hay que ir hacia una igualdad fiscal en el conjunto de Europa, ¿cómo vamos a mantener dentro de Euskadi nada más y nada menos que 3 políticas fiscales diferentes, o en el conjunto de España 5 políticas fiscales diferentes? No tiene ningún sentido. Ellos saben que es un privilegio, lo saben, pero tratan de engañar a los ciudadanos. Yo me considero una persona progresista, UPyD es un partido progresista, los que somos progresistas no podemos estar a favor de ningún tipo de privilegio y por lo tanto hay que garantizar la máxima igualdad. Diversidad, evidentemente sí, pero al final igualdad fiscal e igualdad ciudadana. Los socialistas en el Parlamento Vasco, cuando usted habló del concierto económico, le dijeron que dejara de dar la matraca con este tema. Bueno, el tema no lo llevó UPyD al Parlamento, lo llevó el Partido Popular para defender el concierto económico. Nosotros bajamos a la tribuna a explicar cuáles son nuestras opiniones. Una cosa sí hay que decir al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Socialista Obrero Español, porque creo que tienen un lío monumental. Tienen que elegir entre concierto económico o federalismo, porque el federalismo es la igualdad. Nosotros sí defendemos un Estado federal igualitario, simétrico, cooperativo. Ellos defienden otra cosa. No puede hablarse de federalismo y a la vez defender el concierto económico. Son cosas contradictorias, pero ellos tienen ese lío monumental y tendrán que explicarlo de la mejor manera posible. Yo no doy la matraca. A mí cuando se me pregunta respondo, creo que para eso estoy, y en el Parlamento Vasco cuando se suscitan estos debates lo que hago es bajar a la tribuna y defender con todos los argumentos que tenemos pues cuáles son nuestras ideas, que creo que por otro lado se entienden bastante bien y en concreto el Partido Socialista las entiende perfectamente bien, lo que pasa es que disimulan. Sobre el cupo, la negociación está bastante estancada en estos momentos. Incluso el consejero Gatzagaetxebarria, hasta ahora, siempre se había defendido que habría que llevar el tema con discreción, y que las negociaciones se tenían que llevar con muchísima discreción, pero hace unas semanas sorprendía diciendo que las posturas están muy alejadas y que las cifras dadas por unos y por otros son bastante diferentes. ¿Qué va a pasar con el cupo? No sé qué va a pasar, ¿no? Pero ¿por qué discreción? Mejor claridad, ¿no? Que la gente se entere de qué es lo que están hablando, qué es lo que están negociando. Si es un sistema tan claro, tan igualitario y tan perfectamente razonable, ¿por qué no llegan a acuerdos? ¿Por qué hay diferencias, ¿no? Es un sistema absolutamente opaco, que nadie entiende, que los ciudadanos no entienden, y nosotros lo que proponemos es ir hacia un sistema, aparte de que sea más igualitario, que sea más abierto, que sea más claro y que sea más entendible. Ya digo, política fiscal única en el conjunto de Europa para garantizar la máxima igualdad. Eso es lo que interesa. Por tanto, el concierto económico y el cupo actualmente existen, pero creo que más pronto que tarde desaparecerán, porque Europa además no va a permitir que existan pues, regímenes de este tipo, ¿no? De economía quería hablarle precisamente porque hoy la última hora son esos datos de la EPA que hemos conocido. El desempleo en Euskadi ha subido. ¿Cuál es la valoración y, sobre todo, qué le parecen las políticas económicas que está llevando a cabo el Gobierno vasco? Desastre absoluto, ¿no? No solamente crece el desempleo, sino que crece la desigualdad, crece la precariedad, las condiciones sociales y laborales de los trabajadores empeoran, la situación de las familias es cada vez peor,
crece la pobreza infantil. Nosotros presentamos hace 6 meses una iniciativa en el Parlamento Vasco instando al Gobierno a que pusiera en marcha un plan contra la pobreza infantil. Se comprometió a presentar ese plan en 4 meses, han pasado 6. Estos son los asuntos reales, ¿no? El crecimiento, por lo tanto, del desempleo, y cuando se crea empleo, que ese empleo es de mala calidad y es precario. Por lo tanto, la situación es absolutamente dramática. Los planes de empleo que se anuncian no se ponen en marcha y la situación de los ciudadanos empeora. Y no digamos ya las políticas económicas del Gobierno de España, en este caso del Partido Popular, que son absolutamente dramáticas, llenas de recortes sociales, llenas de injusticias y también las que se aplican, por cierto, en Europa. Todo eso es lo que hay que cambiar, ¿no?, para ir hacia unas políticas más igualitarias que se centren en los problemas reales de los ciudadanos. En lugar de destinar tanto dinero a cuestiones que son claramente innecesarias, como puede ser desde la construcción de un campo de fútbol o otro tipo de situaciones, como puede ser el mantenimiento de las empresas públicas, dejar eso a un lado porque no es importante y centrarnos en lo importante: sanidad pública, educación pública, prestaciones sociales. Sobre los datos de España, según los datos de la EPA, el paro bajó en 2.300 en el primer trimestre, pero se sigue destruyendo empleo. ¿Cómo entiende la gente esto? Pues eso, que la situación es dramática, que los políticos que nos gobiernan están tomando decisiones muy equivocadas, que la precariedad se amplía, que las empresas cierran y que por lo tanto hay que cambiar no solamente a los gobiernos, no solamente a los que nos gobiernan, sino que hay que cambiar la forma de hacer política tanto en Euskadi como en el conjunto de España. Cuando se dice que no hay dinero, mienten, depende para qué, evidentemente, lo estamos viendo, para mantener empresas públicas, para mantener instituciones que no son necesarias. Para eso siempre hay dinero, para construir campos de fútbol siempre hay dinero, pero para atender los problemas reales de los ciudadanos, pues parece que no hay dinero, ¿no? Eso dicen, pero sí, sí lo hay. Por lo tanto, habría que impulsar, por ejemplo, una reforma del Estado para racionalizar el Estado autonómico, para hacerlo más sostenible, para hacerlo más viable y dedicar los recursos públicos a lo realmente importante. Y evidentemente hay que luchar contra la corrupción y también contra la corrupción o contra el fraude fiscal. El Gobierno vasco aprueba hoy en Consejo de Gobierno la interposición de un requerimiento de derogación de la LOMCE al Gobierno español. Sería un mes para que derogara la ley LOMCE. ¿Considera que va a tener recorrido esa petición? No creo, no parece. Nosotros fuimos muy críticos con la LOMCE, presentamos nuestra correspondiente enmienda de totalidad, presentamos también un número muy voluminoso de enmiendas parciales. Lo que dijimos es que es una ley claramente equivocada, que no va a mejorar la educación en el conjunto de España y que por lo tanto hay que ir hacia otro tipo de ley, una ley que busque sobre todo mejorar la educación del conjunto de los ciudadanos. Y por cierto, hay que también mirar hacia Europa, una educación europea, más que una educación parcelada, en este caso en España, en 17 regímenes o sistemas distintos. Hay que tener una visión más global de las cosas. Bueno, ellos dicen que esta ley es inconstitucional, nosotros pensamos que es una ley mala, que habría que cambiar cuanto antes. Por lo tanto, ¿qué le parece esa decisión del Gobierno vasco de, si no se deroga la norma, recurrir al Tribunal Constitucional? Bueno, pueden recurrir si quieren, ¿no? Yo lo que creo es que las leyes, mientras estén vigentes, hay que cumplirlas, aunque no nos gusten, y si no nos gustan, proponer cambiarlas, que es lo que nosotros hacemos tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados. Proponer cambios legales para modificar las leyes, pero mientras estén en vigor, evidentemente, lo que hay que hacer es cumplirlas. Que no se obsesionen tanto con defender determinados intereses de una parte o los suyos propios, sino tener una visión global de la ciudadanía, que es lo que más necesita. ¿Cuál es la situación de la educación en Euskadi y en España? Creo que es claramente mejorable y eso es lo importante y en eso deberíamos centrarnos. Y en esa situación y con una mayoría absoluta como la que existe en Madrid, ¿qué se puede hacer desde la oposición? ¿Solo cabe dejar pasar el tiempo? No, batallar, dar todas las batallas, ¿no? Pelear permanentemente también en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados para intentar cambiar esas mayorías, para explicar a los ciudadanos propuestas mejores y para explicarles una cosa que nosotros tenemos muy claro, que es que quienes nos han traído a esta situación de corrupción generalizada, de crisis económica y de crecimiento del paro, pues lógicamente no nos pueden sacar de esta situación y que al final los ciudadanos son los jefes, los ciudadanos son los que con su voto van a decidir si estos gobiernos pues se cambian o no. Nosotros pensamos que es urgente cambiarlos. En
En torno a la ley LOMCE sí que ha habido muchísima unidad en la oposición, todos han mostrado su rechazo. Ocurre lo mismo en políticas sociales. Estos días que se está hablando tanto de la ley de dependencia y de los recortes que están sufriendo, aquí también, ¿qué se puede hacer? Pelear, explicar que esos recortes son dramáticos, son injustos, marginan a muchísimos ciudadanos, los llevan a una situación de pobreza inaceptable y que por lo tanto las políticas hay que cambiarlas, que las políticas se pueden cambiar a través de la política. Eso es lo fundamental. Una cosa es que los grandes partidos o los partidos viejos estén desprestigiados, y lo están con razón, visto a dónde nos han llevado, y otra cosa es que tengamos que criticar, digamos, la acción política. La acción política es indispensable precisamente para cambiar las cosas y para mejorar la vida de la gente. Por lo tanto, se lo dice alguien que, digamos, tiene una experiencia en el Parlamento Vasco de estar, digamos, en minoría, ¿no? De ser uno entre 75. ¿Qué se puede hacer? Pelear, argumentar, dar razones, intentar condicionar las acciones del gobierno, no bajar nunca la guardia, dar todas las batallas, ¿no? Y no dar ninguna batalla por perdida. Apela a la pelea, pero sí, siguiendo hablando de la ley de dependencia, toda esa gente que lleva años esperando a percibir esa ayuda que se les había prometido y no se les da, y esa gente que está tan hastiada, ¿cómo se les defiende y cómo se les dice que sigan luchando si hasta ahora la lucha no ha servido de nada? Tendrán que ver cuáles son las opciones políticas que tienen y cambiar quizás su voto o mantenerlo, no lo sé. Pero hay que cambiar los gobiernos, hay que cambiar los gobiernos europeos, hay que cambiar el gobierno de España y hay que cambiar el gobierno vasco. Hay que cambiar sus políticas, hay que hacer una política económica y social más cercana al conjunto de los ciudadanos, no ceder, no resignarse, no quedarse únicamente en la queja, ¿no? Esto es algo que me lo aplico yo mismo a mí, ¿no? No quejarnos solos, sino proponer propuestas alternativas. Hay muchas cosas por hacer y tienen que hacerse. Antes le decía, quería hablar con usted de las elecciones europeas, están ya a la vuelta de la esquina, cada vez están más cerca. Hablamos mucho de Europa y de la importancia de Europa, pero ¿por qué no acaban de interesar a la ciudadanía? Igual porque no hablamos tanto de Europa, ¿no? Porque yo lo que estoy viendo, lo que he visto durante los últimos años y lo que he visto en estas últimas semanas es que especialmente los grandes partidos se atacan entre ellos, ¿no? Pero se habla poco de Europa, de lo importante que es, porque ahí se toman decisiones que nos afectan en el día a día y que casi ni nos damos cuenta. Los ciudadanos tienen que entender, y creo que lo van a entender y creo que lo están entendiendo cada vez más, que es fundamental lo que se va a votar en las próximas semanas. Es absolutamente básico y fundamental intentar cambiar esas políticas y defender, al menos en nuestro caso vamos a hacerlo, que lo que se pretende y lo que pretendemos es defender el interés del conjunto de los ciudadanos. Y en Europa creo que hay ahora mismo graves problemas. Por un lado, los nacionalismos pequeños, y aquí los conocemos bien, que no dan más que problemas, y los nacionalismos de Estado que pretenden ir a Europa a tratar de defender sus propios intereses de país. Y ese no es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es ir a Europa a defender el conjunto de los ciudadanos europeos, porque eso nos vendrá bien a todos. Acabar con las desigualdades, acabar con la pobreza, cambiar las políticas económicas y sociales que se han hecho en los últimos tiempos, apostar por políticas de crecimiento, de lucha contra el desempleo y a favor del crecimiento económico. Ayer leía que ustedes han defendido una iniciativa barata y concreta para crecer en Europa. Bueno, ¿de qué están hablando? Austera, porque somos un partido muy austero y porque nos hemos comprometido, ahí está nuestro programa electoral, presentado ya hace algunas semanas, ahí están nuestros candidatos, nos hemos comprometido a hablar de Europa. Ese es nuestro proyecto, una Europa con corazón, una Europa que defienda el interés del conjunto de los ciudadanos europeos, una política que pretenda no levantar fronteras o mantener las que existen, sino derribar las que actualmente existen y que no se levante ninguna otra. Una Europa de los ciudadanos, en definitiva, ¿no? Eso es lo que nosotros defendemos. Austera porque somos austeros, somos un partido pequeño, al fin y al cabo, y concreto porque vamos a hablar de los asuntos que interesan al conjunto de los ciudadanos, en lugar de atacar lo que otros han hecho. Se puede atacar porque la crítica es legítima, pero hay que hablar de qué es lo que cada partido político va a hacer. Repasar también qué es lo que cada partido político ha hecho y cuáles son las propuestas de cada uno. Hablando de cómo está Europa y sobre todo a dónde quiere usted que vaya Europa, ¿cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo
Yo creo que los principales problemas es la crisis económica, la desigualdad, la pobreza infantil que crece, las desigualdades, las diferencias entre ricos y pobres que se van ampliando. Estos problemas no vienen del cielo, claro, estos problemas vienen como consecuencia de que se han aplicado un tipo de políticas. Más igualdad, más unidad, menos fronteras interiores. Y creo que los graves problemas que tiene Europa ahora son, ya digo, los nacionalismos pequeños, que intentan romper los países internamente, y los nacionalismos de Estado, que se cierran en banda a la construcción europea, y los populismos, ¿no?, que están creciendo pues, en diferentes países europeos, o la xenofobia. Esos son los graves problemas. ¿Qué es Europa o qué va a ser Europa? Dependerá en última instancia de lo que voten los ciudadanos. Eso no se puede olvidar. Depende de nuestro voto, al final, que Europa vaya hacia una Europa más unida, más solidaria, más igualitaria, o pues sigan creciendo los nacionalismos. Me he apuntado a dos de las cuestiones que quería comentar en torno a Europa. Por un lado, durante estos años de crisis hubo un momento en el que sí que se habló de un cambio de modelo económico para Europa, unas políticas que en su momento lideraba François Hollande, pero se ha visto las consecuencias que ha tenido y que finalmente el gobierno francés no ha podido llevar a cabo las políticas más sociales que decía iba a desarrollar. Finalmente se ha impuesto la política que se estaba impulsando desde Alemania. ¿Vive toda esta situación con preocupación? ¿Considera que este planteamiento de reformar el sistema económico en Europa se va a volver a replantear? Claro, ya digo que el futuro depende de lo que hagamos. Una cosa son las palabras y una cosa son los hechos. Sabemos qué es lo que cada partido político ha hecho. Nosotros pensamos que hay que ir hacia una política de crecimiento económico, de apoyo a los que menos tienen, y eso depende al final de las políticas que se vayan a hacer. Y esto es lo que hay que cambiar. Se han impulsado recortes sociales, se han impulsado, en fin, situaciones injustas. Yo creo que Europa merece otro tipo de políticas. Recordar lo que hemos sido. Europa ha sido el escenario donde ha prevalecido casi siempre la paz, donde ha prevalecido la justicia, donde han prevalecido los derechos humanos. Eso es lo que hay que defender, pero en función de cuáles sean los partidos políticos que crezcan o no, pues conseguiremos esos objetivos o no. No está todo hecho, por lo tanto, digamos que vamos a convertir Europa en una especie de batalla política, en el buen sentido, para defender todas esas ideas, porque las amenazas están ahí. Ya digo, los populismos, la xenofobia, los nacionalismos que quieren defender lo propio frente a lo que tienen los demás, ¿no? Creo que hay que garantizar la máxima igualdad. Pero la crisis ha hecho que esos populismos aumenten de una manera tan notable. Mientras haya crisis, ¿es posible frenarlos? Sí, yo creo que con argumentos y con razones y explicando, creo que es posible, ¿no? Ante la crisis, la respuesta no tiene que ser encerrarnos en nosotros mismos para defender lo nuestro frente al supuesto enemigo exterior, ¿no? Los que están al otro lado, digamos, son nuestros conciudadanos. Eso es lo que hay que entender, y por tanto hay que abrirse al resto de países europeos, abrirse al mundo y defender una mayor solidaridad. Uno de los grandes dramas que existen ahora son los populismos, son los nacionalismos que pretenden levantar fronteras interiores, o la xenofobia, ¿no?, el odio al que supuestamente es distinto, ¿no? Realmente los ciudadanos somos todos muy parecidos, apreciamos las mismas cosas, queremos básicamente las mismas cosas, queremos vivir mejor, y esos son los valores que hay que defender. Para eso, lógicamente, hay que hacer una Europa mucho más democrática, más abierta y más cercana a los ciudadanos. Pero requiere de muchísimo cambio, o hay que hacer más pedagogía con la gente para que ese cambio de mentalidad y cambio de visión sea posible. Bueno, hay que trabajar todos los días del año para intentar trasladar estas ideas, defender que lo que más nos interesa a todos es que haya la máxima igualdad posible, pensar en los intereses que compartimos, defender lo que nos une en lugar de lo que nos separa, y eso nos va a beneficiar, nos beneficiaría, ¿no? Esas son las políticas que nosotros hemos defendido en Euskadi, hemos defendido en el Congreso de los Diputados y hemos defendido también durante estos años en Europa. Yo creo que son propuestas razonables, sensatas, que sitúan a los ciudadanos en el lugar que les corresponde, porque al fin y al cabo es lo más importante.